Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. ¿Qué camino seguirá Serkan con Kidaf? ¿Eda perdonará a Serkan y volverá a estar juntos? ¿Cómo afectará la presencia de Burak a Serkan? Todas estas preguntas y más en nuestro video. Mientras miras, no olvides suscribirte a nuestro video y activar las notificaciones. Para Serkan, la presencia de Kidaf crea un gran impacto. Por un lado, el vínculo que se formó entre él y Kidaf. Por otro lado, sus sentimientos sobre la idea de un niño se mezclaron. Mientras hablaba con Serkan Eda sobre Kidaf, él mencionó que sus preocupaciones sobre su vida causarán consecuencias negativas en sus vidas. Serkan, quien dice que no está listo para ser padre, tiene dificultades para aceptar la situación. Por otro lado, está bastante acostumbrado a la presencia de Kidaf. Kidaf creía que su padre estaría con ella en su cumpleaños. Sin embargo, Eda dijo que lo que dijo Serkan era injusto tanto para ella como para Kidaf. Los videos que Kidaf tomó durante su crecimiento emocionaron mucho a Serkan. El hecho de que Kidaf lo encuentre en una carta que le envió a su padre cuando desaparece y que acabe con la ansiedad en casa, parece dar las señales de ser una buena familia. Si fue para conceder el deseo de un niño, se hizo realidad con una magnífica presentación. Serkan, que asistirá a su cumpleaños con su atuendo de astronauta, hará que todos se emocionen mucho, especialmente Eda. Kidaf, que ve a Serkan con su traje de astronauta, estará muy feliz. La armonía entre ellos es muy valiosa para Kidaf. Por otro lado, le gusta mucho Serkan al perfil de su padre. Ahora comenzará una nueva era. Nietan o compartida chévere. La lucha de Aidanam por la custodia es el esfuerzo de Serkan por recuperar el tiempo que perdió con su hija. Empezaron a llegar las señales de que se acercaba el final de nuestra serie. Y la trama empezó a girar en torno a Serkan Eda y Kidaf, teniendo en cuenta que no hay un tema o tema nuevo. Nuestra serie terminará con las frases que comienzan con la unión de Dai. Serkan, casados y con hijos felices. Hemos llegado al final de nuestro video. Nuestro video continúa con un resumen detallado. Para nuestros seguidores que no pudieron ver el episodio 43. Serkan Eda no pudo decir que estaba embarazada porque dijo que no quería verlo. Serkan abandona rápidamente la habitación. Se sube a su coche y se va. Mientras tanto, conocen a su madre Aidanam y Engin. Pero Serkan las ignora. Se sube a su coche y se va. Mientras conduce Serkan, piensa en lo que pasó con Kidaf, que vivía con Eda. La señora Aifer piensa que Eda le cantará. Kidaf a Serkan. Ella no quiere que él diga. Le pregunta a Melo por qué regresó a Eda. Le pide una cuenta a Engin PRL. ¿Por qué no dijiste lo que pasó? Aidan también escucha que PRL lo sabe y se enoja con PRL. Eda va tras Serkan. Viene a su casa. Serkan se sienta en una habitación y cierra la puerta. Eda le pide que abra la puerta. Dice que esperará hasta que se abra. También obligaron a Kidaf a dormir. Sigue preguntando por su madre. Burak puso a Kidaf a dormir. Como no saben que Burak lo sabe, discuten entre ellos. Eda intenta hablar con Serkan detrás de la puerta. Dice que ha llamado muchas veces para decir que está embarazada, pero no ha contestado sus teléfonos. Dice que quiere tanto a su bebé que quiere un pedazo de Serkan. Dice enfáticamente que no se irá hasta que abra la puerta. Eda se durmió en el sofá. Serkan trae una manta para cubrirse. Es de mañana. Eda se despierta. Sale al jardín. Serkan dice que hagamos 2 cafés y hablemos de lo que quieras hablar. Dar a luz a Kidaf fue una gran decisión para mí. Pero estaba segura de esta decisión. Iba a dar a luz a Kidaf. Te lo iba a decir, pero temía que dijeras llevarte al bebé. Por eso no pude decirlo. Lo que más lamento fue no poder hablarte de tu hija. Eda le pregunta qué piensa. No responde. Dice que si quieres ver cómo ha crecido, puedes mirar estos cuadernos. Lo deja donde está sentado. Mientras que Kerem está sentado junto al mar, Burak se acerca a él. Kerem se enamoró de mí. Su amor no ha sido correspondido. Mientras tanto, llega Melo. Pregunta por qué dejó la oficina vacía. Le pide ayuda a Melo. Kerem Pina trae café. Mientras Engin y su familia desayunan, la señora Aidan y Seifi vienen. Señora Aidan, ¿podemos hablar sin los cuchillos detrás de nosotros? Del PRL se lleva a su hijo y se va. Aidan pregunta por Serkan. Engin dice que tampoco pudo alcanzarlo. Vuelve a llamar a Serkan,
Esta vez coge el teléfono. Toma tiempo. Tanto Melo como Aifer buscan a Eda por todas partes. Mientras tanto, llega Eda. Te preguntan si has aprendido. Dice que aprendió. Eda cuenta lo que pasó. Aifer. Nos enteramos de lo mucho que quería al niño. ¿No dijo nada? Melo pregunta si todavía tienes expectativas. Eda dice que me olvidé de esperar hace años. La señora Aifer dice que lo olvidó, pero esperó en su puerta hasta la mañana. Hablan con la señora Denise. Engin Serkan dice que en lugar del cerebro, nos ocuparemos de él. Pero la señora Denise no está satisfecha con esto. Intentan persuadir pero no pueden. Dice que renunciará al proyecto. Era Engin PRL. Denise dice que la señora renunció al proyecto. PRL dice que hablará para persuadir. Pero Engin no permite a PRL. Engin llama a Serkan. Serkan llega al hotel. Se reunirá con la señora Denise. Conocen a Eda. Eda Serkan está emocionada de venir al hotel. Viene a Melo. Ella inmediatamente le pide que traiga a Kidaf. Hablan con la señora Serkan Denise. Aidan Lady viene a Aifer Lady. Pregunta dónde está su nieto. Viene Kidaf. Madre da a Serkan Bolat. Aidan quiere llevarse a su nieto. La señora Aidan dice que el tiempo de Bolat se ha comenzado. Serkan y Eda se encuentran. Serkan dice que tiene algunas cosas que hacer y luego deja trabajar en el proyecto. Eda. Tenemos otros problemas. Dice que no puedes estar conmigo o con tu hija sin hablar. Acepta. Hablar. Van a la playa y conversan. Serkan dice que no estoy preparado para ser padre. Esto no es fácil de decir ni de escuchar. Él dice, estoy ahí para Kidaf siempre que necesita apoyo. Ella no necesita apoyo. Hay mucha gente alrededor para apoyar. Serkan piensa que el obstáculo entre ellos es Kidaf. Pero Eda dice que este obstáculo es suyo. ¿Por qué apareciste de nuevo ante mí? Serkan dice que no estuve ahí en mi tiempo sin ti. Todo se fue. Eda también está bien si ambos están de acuerdo. Le dice a Aifer que Serkan no quiere ser padre de Kidaf. Serkan le dice a su madre. Aidan dice que quiere a su nieta. Pero Serkan y Eda dicen que se acabó para mí, que no queda nada de qué hablar. Buda llega a Eda. Cuenta lo que le dijo a Serkan. Pregunta si está muy enojado. Él dijo no. Dice que no quiere Kidaf. Que llega a Eda. Dice que los italianos enviaron mensajes de texto y vendrán hoy. Krem lentamente comienza a robar el corazón de Pina. Las damas de Aidan hicieron un plan. Kidaf llega al lado de Serkan. Pide sus zapatos. Engin dice que se divierte mucho con su hijo Kan y que le encanta la paternidad. Toma Kan y se va. Serkan lo deja solo con Kidaf. Se ata los cordones de los zapatos porque sus cordones están desatados. Se toman de la mano y van juntos. Kidaf besa a Serkan en la mejilla. Empecé a gustarme, dice Serkan Bolat. Viene el plan. Serkan dice que no irá a la oficina, sino que lo hará junto a la piscina. Va a dibujar junto a la piscina. Mientras Pina y Denise están hablando, llega Serkan. Pero Pina dice que Eda tiene invitados. Y está interesada en ellos. Dice que está muy interesado en la señora Eda. Serkan está celoso de Eda. Viene hacia ellos y conoce a Serkan. Entrarán juntos en la presentación. La señora Aidan llama a Kemal. Dice que tiene un nieto muy dulce. Kemal le pide que no se equivoque. La señora Denise se acerca a la señora Aidan. Aidan dice que quiere dar una fiesta sorpresa. Dice que va a organizar una fiesta para una niña. La señora Denise dice que no le gustan los niños. La señora Aidan interviene de nuevo y dice que este niño es muy importante para mí y para Serkan. Aifer Lane se prepara para la fiesta. Mientras Eda espera la presentación en el vestíbulo, llega Serkan. Eda está muy entusiasmada con este proyecto. Serkan motiva a Eda. Van a la presentación. Serkan dice que le gusta la presentación. Suena el teléfono del Serkan. Hay 75 llamadas perdidas. Todos dicen que se trata de trabajo y que estos días no se pueden adaptar. El dueño de la empresa vuelve y ofrece a Serkan y a mi esposa cenar juntos por la noche. Serkan dice, por supuesto, nos vemos por la noche y se va de Eda. Aidan Lady Vanelos Popina quiere saber qué están haciendo, pero no puede. Serkan escucha al lado de Kidaf y las experiencias de Eda. Juntos. Confía Cherry y Eurak. Van a cenar. El
socio de la empresa dice que pareces un amante apasionado. Tienen buenas conversaciones sobre la comida. Serkan le dice bonitas palabras a Eda. Serkan se sorprende cuando dice la frase en un discurso que pronunció en su graduación. Mientras tanto, Eda y Serkan se separan. Se acabó la comida. Todos se van a casa. Serkan sigue a Eda a su casa. Te escuché, ahora me escucharás. Mi doctor no puede tener hijos. Los medicamentos que tomé para la quimioterapia me dijeron que no podía tener un hijo. No me habrías dejado si no hubiera hecho esto. Estarías conmigo. Soy una persona enferma, corro el riesgo de contraer cáncer en cualquier momento. Tengo una bomba de tiempo en mi interior. Entonces no puedo responsabilizarme por este chico. Cherry es el chico perfecto. No merezco a este niño. Eres una mujer perfecta. No. Te merezco. Te fuiste y viví con tus recuerdos y sueños. Por favor, no me digas que te olvidé. Es demasiado pesado para mí. Él se sube a su auto y se va. Engine funciona maravillosamente para el proyecto en casa. Ha olvidado un trabajo porque no ha trabajado durante un tiempo. Brian quiere compartir el trabajo. Se ofrece a hacerlo juntos. Pero Engine no acepta. Será un nuevo día. Engine viene a Serkan. Dice que amas a Eda y Cherry también. Serkan dice que sí, te amo. Engine pregunta por qué. Serkan, no puedo cumplir con las expectativas de Eda. No puedo soportarlo si Cherry no pasa tiempo conmigo. Tienes una hija preciosa. Una mujer que te quiere mucho. No puedes renunciar a ellas. Cherry también se despierta. Soñó que tenía una fiesta de cumpleaños. Lo más importante es que vio a su padre llegar a su cumpleaños. Eda sale al jardín. Cuenta que su abuela está preparando una fiesta. Sorpresa de cumpleaños. La dama de Aidan llega a la casa de Eda con regalos en sus manos. Pide cereza. Cherry no existe. Todos sienten curiosidad y comienzan a buscar. Serkan llama a su médico. Pregunta si su enfermedad aún continúa. Dice que estás muy sano físicamente. Serkan mira el cuaderno que dejó Eda. Sale un CD en el cuaderno. En el CD, dice que está embarazada y que tendrá una hija. Un día tomó un video para mostrárselo a Serkan. Y se lo dio a Serkan. Serkan está mirando los videos y llorando. Mientras mira los videos, Eda llama y pregunta por Cherry. Dice que Cherry no está por aquí. Todo el mundo empieza a buscar Cherry de una mano. Serkan también viene y trata de persuadir a Eda. Dice que lo encontrarán tranquilo. Todos se van y comienzan a buscar Cherry en diferentes lugares. Serkan le pregunta a Khan si sabe dónde está. Khan también cuenta que fue a buscar a su padre, que sabía que estaba en el lugar más alto, esperando a su padre. Serkan encuentra a Cherry. Tiene un globo en la mano y una nota al final del globo. Lanza el globo al cielo. Él pregunta si cree que llegará a mi padre. Serkan toma la mano de Kirath y vienen juntos al hotel. Serkan deja a Kirath y se va. Eda abraza a su hija con gran amor. Eda lleva a su hija adentro para cambiarse. La señora Denise viene con una caja de zapatos en la mano. Si no hay Serkan, dice, no me quedaré en esta fiesta. Cherry dice que no apagaré las velas antes de que venga mi padre. Mientras tanto, llega un hombre con traje de astronauta. Esta persona es Serkan Bolat. Feliz cumpleaños, dice mi hija. El episodio 43 termina con esta escena. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro video para estar informado sobre nuestros nuevos videos. Adiós.